presidencial, varios de ellos han encontrado inconvenientes, ¿no? La forma en el momento de inscribir su fórmula presidencial o de la lista de postulantes al Congreso de la República. Vamos a conversar con Julio Silva, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral, para preguntarle cómo ve este panorama en donde el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado improcedente en muchos momentos a estas agrupaciones políticas en el instante de presentar sus fórmulas. Don Julio Silva, ¿cómo está? Buenas tardes. Estimado Omar, ante todo muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Bueno, en efecto, estamos viendo de que desde el 22 de diciembre pasado, que es la fecha marcada en el cronograma electoral como plazo máximo para que los partidos presenten sus solicitudes de inscripción, es decir, para que pidan formalmente a los jurados electorales especiales que consideren como candidatos a los ciudadanos y ciudadanas que ellos estaban presentando. Bueno, a partir de ese momento se abre una etapa que es la etapa de calificación justamente por parte de los jurados electorales especiales, y que consiste básicamente en la revisión, evaluación de la documentación para verificar si los candidatos están aptos, es decir, cumplen con los requisitos que exige la ley y además no están inmersos en algún impedimento que les pudiera afectar. Es a partir entonces de este momento de calificación que se ha hecho público, se han venido haciendo públicas diferentes decisiones de parte de los jurados electorales especiales. Recordemos que para las elecciones del 2021 estamos ante 3 elecciones que se realizan de manera simultánea, pero que son autónomas entre sí. La elección presidencial, la elección congresal, que además se divide en 27 elecciones pequeñas, y la elección al Parlamento andino. Y los partidos políticos tienen que presentar sus solicitudes de inscripción frente a cada uno de los jurados electorales especiales que se encarga de cada una de estas elecciones. Hemos visto, con ocasión de la elección presidencial, cómo es que algunos partidos han tenido problemas. Se presentaron finalmente 20 solicitudes de inscripción de parte de los partidos políticos. En su gran mayoría ya han sido admitidas. En algunos casos previamente fueron declaradas inadmisibles. La inadmisibilidad básicamente es una observación de parte de los jurados electorales especiales respecto de requisitos que se consideran posibles de ser subsanados. Sin embargo, si es que se declara la improcedencia, ahí ya estamos ante un defecto mucho más grave, un defecto que no puede ser subsanado y que acarrea la improcedencia, que en otras palabras es el rechazo de la solicitud de inscripción. Bueno, básicamente hemos visto, lo reitero, que en su mayoría los partidos políticos están consiguiendo que se admitan las listas de presidenciales luego de la subsanación. Solo unos cuantos, unos pocos se les ha declarado improcedente. En todo caso hay casos llamativos, como el caso de Unión por el Perú, que hace un momento se comentaba, respecto del cual el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha considerado que debido a la falta de información en la hoja de vida de 2 candidatos a la primera vicepresidencia y a la segunda vicepresidencia, correspondía declarar improcedente. Es una decisión que en todo caso es bastante cuestionable o debatible. Seguramente el Partido Unión por el Perú va a impugnar esta decisión, porque recordemos que en todos estos procedimientos de inscripción de listas, en estos procedimientos de tachas, quien actúa en primera instancia es el Jurado Electoral Especial, pero hay una segunda y definitiva instancia, que es el Jurado Nacional de Elecciones, que va a resolver seguramente este caso, así como lo resolverá también, o emitirá pronunciamiento respecto de la situación por la cual está pasando el partido aprista. Recordemos también... Eso justo le quería preguntar a don Julio Silva, porque en el caso del partido aprista, en donde solamente va a ir la plancha presidencial, ¿no va a ir lista al Congreso de la República y eso ya queda definitivo? ¿O puede apelar a otra instancia? A ver, lo que ha sucedido con el partido aprista es que, ellos alegan que han tenido problemas con el sistema informático que implementó el Jurado Nacional de Elecciones. En razón de ello, solo pudieron presentar la lista o la fórmula, que es el nombre técnico para la elección presidencial, y de las 27 circunscripciones congresales únicamente presentaron a 3, Arequipa, Junín y peruanos en el extranjero. En el resto de circunscripciones no pudieron presentar, y además en la elección al Parlamento andino también han podido presentar. Frente a esta situación solicitaron al Jurado Electoral Especial que excepcionalmente se les permita completar y presentar estas solicitudes en estos distritos electorales faltantes. La respuesta del Jurado Electoral Especial ha sido negativa, y esta decisión puede ser apelable. Es más, me parece que ya se ha interpuesto un recurso de apelación por parte del partido aprista, y veremos cuál es finalmente la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que como Pero lo digo... se ha declarado improcedente, ahora que tenemos información sobre ello también, don Julio. Se ha declarado improcedente la apelación del APRA, que rechazó la inscripción
inscripción de las listas al Congreso. ¿Quiere decir que esto ya está definitivo? Bueno, hay un último mecanismo que es el recurso de queja y que procede efectivamente cuando un partido presenta un recurso de apelación y este recurso de apelación se le niega. Sería, en todo caso, el último camino, el último mecanismo que al menos legalmente o reglamentariamente está previsto. Vuelvo a reiterarlo, el recurso de queja que procede cuando a un partido no le conceden el recurso de apelación. En este caso, pues, vamos a ver cuál es el devenir de este partido, porque ¿Y a qué instancia se presenta el recurso de queja? Se presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones, quien analiza si la denegatoria del recurso de apelación ha sido conforme a derecho o no. Y en el caso del Frente Esperanza, el señor Fernando Olivera, que también se ha rechazado, me parece que ya se declaró improcedente su postulación también. ¿Él tendría también otra oportunidad, una opción por ahí? Bueno, en el caso del partido que lidera el señor Fernando Olivera, se dio una situación distinta. La causal de la improcedencia, del rechazo a su solicitud de inscripción, se debió a que en realidad este partido Frente Esperanza es un partido que estaba en proceso de inscripción, es decir, no tenía todavía formalmente la inscripción en el registro de organizaciones políticas. El Jurado Nacional de Elecciones le permitió, vamos a decirlo así, realizar sus elecciones internas, pero bajo la condición de que logren su inscripción, y había un plazo para ello que era el 22 de diciembre. Llegó el 22 de diciembre y no lograron la inscripción en el registro de organizaciones políticas. Y por ello es que el Jurado Electoral Especial finalmente le termina rechazando la solicitud de inscripción. Esta decisión también puede ser recurrible en segunda instancia ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y bueno, también situación similar, por ejemplo, ha pasado con el partido Todos por el Perú, el partido que estaba presentando como candidato a la presidencia al señor Sillonis. Bueno, también el Jurado Electoral Especial le ha rechazado la posibilidad de inscribir o de presentar una fórmula o plancha presidencial, y esta decisión, vuelvo a reiterarlo, también podría ser susceptible de ser cuestionada, impugnada, para ser resuelta por el Pleno en segunda instancia. ¿Y qué tan improcedente o poco favorable es para la agrupación política solamente presentar o bien una plancha presidencial o bien una lista de candidatos al Congreso? A ver, ese tema es bastante interesante por lo siguiente. Vuelvo a reiterarlo, estamos asistiendo ante una elección, pero que tiene 3 elecciones que se realizan de manera conjunta, paralela y autónoma a la vez: la elección presidencial, congresal y al Parlamento andino. Los criterios para evaluar si un partido político pierde o no la inscripción están enfocados estrictamente en la elección congresal. De tal manera que, por ejemplo, vemos como el partido FREPAP no está participando, y así lo había anunciado, en las elecciones presidenciales, pero sí está participando en las elecciones congresales. ¿Y esto por qué? Porque la Ley de Organizaciones Políticas, cuando regula los supuestos de cancelación o la denominada valla de cancelación, establece que van a perder su inscripción aquellos partidos políticos, uno, que no participen en una elección de ámbito nacional. En este caso estamos ante 3 elecciones de ámbito nacional, me bastaría con participar en cualquiera de ellas. Sin embargo, hay un segundo requisito, y es que se toma como parámetro la participación en la elección congresal. Y dice la norma que para que un partido no pierda su inscripción, tiene que obtener como mínimo 5 representantes en el Congreso y además 5% de la votación en la elección congresal. Por tanto, podemos concluir bajo estos términos, la participación del partido tiene que ser en la elección congresal sí o sí. O sea, bajo estos términos, entonces quiere decir que el partido aprista va a perder su inscripción. Bueno, es bastante complicado en este escenario de que logre superar esa valla, porque, vuelvo a reiterarlo, está participando únicamente en 3 circunscripciones, en la circunscripción de Arequipa, de Junín, e incluso le han declarado inadmisible la lista de candidatos que presentó para el distrito de peruanos en el extranjero. Vuelvo a reiterar lo complicado que logren superar esta valla, y pues vamos a ver finalmente si el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones les admite esta presentación o que completen la inscripción respecto de los otros distritos electorales. Bien, muchas gracias, don Julio Silva, por todas estas reflexiones importantes y duda a pocas semanas, en realidad, ¿no?, de entrar nuevamente a un proceso electoral. Recordemos, es el 11 de abril, y en donde usted va a poder elegir al próximo presidente, a su congresista y también a los representantes al Parlamento andino.